Muy buenas, hoy os traigo un nuevo libro del maestro Julio Verne que he leído hace poquito y que es este. Eso es, Las aventuras del capitán Hatteras. Este libro hay que tener en cuenta que está dividido en dos partes porque es un libro bastante extenso. Yo os voy a hablar solo de la primera y luego diré por qué. Las aventuras del capitán Hatteras es el típico libro de Julio Verne que define al autor como tal. Hay un viaje lleno de peligros, hay un montón de personajes que curiosamente son hombres y todo se basa en los peligros y situaciones más o menos adversas que se van viviendo a lo largo de la historia. La trama es muy sencilla. Se va a llevar a cabo un viaje al Polo Norte que en la época en la que se escribió eso estaba muy en boga y a Verne le gustaba bastante, por cierto. Y como ya he dicho, todo va a tratar acerca de las vicisitudes por las que tienen que pasar los personajes para poder sobrevivir en este viaje. Eso sí, aparte del tema de la tripulación, Verne añade una cosa curiosa, un perro, que va a dar un poquito de juego, sobre todo al principio de la historia. Cosas a favor del libro. Como ya he dicho, es un libro bastante extenso y más o menos a lo largo de las primeras 100 páginas, que se dedican única y exclusivamente a los preparativos del viaje, hay una especie de misterio porque no sabemos nada del capitán Hatteras. Lo que hace es que no se muestra como tal y va dejando mensajes aquí y allí, dando órdenes, dando instrucciones hasta tal punto que la tripulación comienza a pensar que se trata de un personaje pues con poderes o algo tipo espíritu y cosas de esas. Hay incluso quien piensa que el capitán Hatteras es el perro. En el momento en que el capitán Hatteras aparece como tal, lo que ocurre es que coge el mando del barco, que se llama Forward, y comienza la aventura. Como ya dije, a lo largo del libro los personajes pasan por una serie de inconvenientes bastante curiosos, dados en primer lugar por las condiciones del frío, de un frío extremo por las que tienen que pasar, y lo que todo ello conlleva. Alimento, enfrentarse a osos polares y, en fin, sobrevivir. El libro además añade una cosa buena y es que a lo largo de esta primera parte se va mascando lo que podemos llamar como una revolución o un motín, porque los marineros llegan a un punto en el que están un poquito hartos de Hatteras porque es un personaje absolutamente frío, que no tiene en cuenta a nadie, que va a lo suyo y que está obsesionado por conquistar el polo. Eso le añade un poquito de más interés a la trama y hace que no sea tan lineal. En contra del libro, no en contra, sino cosas que quizá no me han gustado mucho, pues lo que sucede con muchos de los libros de Verne. Se para a dar explicaciones de muchas cosas que en realidad no importan y el hecho de que todo gire en torno a un viaje al polo le da la excusa perfecta para ponerte a explicar quién hizo qué en tal expedición hace no sé cuántos años, qué consiguió, cómo lo hizo, por qué lo hizo, etcétera, etcétera. Eso cuando no se pone a hablar de la fauna y de los distintos elementos que hay en el polo. Estas explicaciones, que no es que sean malas, lo que ocurre es que hacen lo que hacen en muchas obras de Verne. Parar de sopetón la trama y decir, bueno, estoy leyendo no sé cuántas páginas acerca de lo que hizo un explorador 50 años antes que estos y no aporta absolutamente nada a la trama. Todos sabemos que Verne era un tipo que manejaba muchísima documentación y que aparte de los argumentos de sus libros le encantaba manifestar esa documentación y la ponía cuando le daba la gana y como le daba la gana. Y eso hace que en muchas de las historias de Verne la narración tenga unas pausas y unas paradas que muchas veces, pues dicho así queda un poco frío, pero es verdad, muchas veces llega a aburrir. Precisamente por eso, como dije al principio del vídeo, de las dos partes he leído solo la primera, porque es cierto que se me ha hecho un poquito arduo algunas veces. Llega un momento en que te hartas de expediciones anteriores, de exploradores anteriores y de la fauna y flora de la nieve.
Sí es verdad, y eso lo tengo que admitir, que el libro termina muy bien, termina con un motín y se quedan unos personajes al margen con el capitán y los otros quedan desaparecidos. Posiblemente en el segundo libro esto, por supuesto, se desarrolle mucho más. Lo, re- lo recomiendo. Hombre, como libro de aventuras y sobre todo si eres fan de Verne, no hay ningún tipo de problema. Yo de momento me voy a quedar en esta primera parte porque prefiero despejarme la cabeza un poco antes de meterme en una segunda parte donde va a ser más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo. Cosa curiosa, Las aventuras del Capitán Hatteras, si bien no tiene la fama de otros libros como Viajar al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino y títulos parecidos, está considerado como el primer éxito, como el primer bombazo que tuvo Julio Verne y a partir de ahí su carrera como escritor despegó. Esto ha sido todo. Si os gusta Verne, adelante. Si os gustan los libros de aventuras y de viajes, adelante, pero ya sabéis lo que os vais a encontrar. Si lo leéis o si lo habéis leído y queréis dejarme algún comentario, pues estupendo. Y ya sabéis, darle al like, al me gusta, mandarme algo, como queráis. Leed mucho, disfrutad mucho de la vida y sobre todo, que la fuerza os acompañe, nenes. Hasta luego.